si le hubiesen preguntado a distintos grupos de venezolanos hace 4 semanas, hace un mes, si nos hubiese gustado una intervención, hubiésemos dicho que sí. Y la gran mayoría hubiese votado que sí. Lo que pasó en Venezuela con la intervención de Estados Unidos no solo es una noticia internacional, no es un titular más. Es algo que se siente distinto dependiendo de dónde lo mires. Desde Washington o desde Europa, desde Latinoamérica o desde el exilio en Alemania. Hoy me acompañan Tomás Gutiérrez, periodista chileno especializado en temas internacionales. Desde hace casi 7 años trabaja en Deutsche Welle, en el Departamento de América Latina, siguiendo de cerca cómo las decisiones globales impactan nuestra región. Y también está conmigo Abelardo Bravo, periodista venezolano, exiliado en Alemania, autor del libro Memorias de un venezolano en el exilio y ya conocido en este podcast, que da una mirada por la experiencia directa desde su país y ahora desde el exilio. Hoy vamos a hablar de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, lo que realmente significa desde la legalidad internacional hasta los efectos humanos, políticos y geopolíticos dentro y fuera del país. Y, sin más vueltas, comenzamos con este episodio. Bienvenidos al podcast, Tomás. Muchísimas Abelardo. gracias, Eduardo, por invitarme nuevamente en esta ocasión, junto a Tomás, una persona también bien preparada. Estoy muy seguro de que vamos a tener opiniones que en conjunto van a marcar y al mismo tiempo demostrar en esta realidad noticiosa todo el contexto venezolano y todo el ambiente internacional que está del mismo modo conflicto. Y que asimismo, como las opiniones suelen ser diversas, y en este caso es prueba de ello, vamos demostrándolo, también se pueden abrir nuevas rutas hacia el conocimiento y hacia justamente nuevos horizontes o paradigmas comunicativos. Bien. Muchas gracias también por la invitación. Yo vengo aquí un poquitito también a dar una perspectiva un poquitito más vinculada a lo que tiene que ver con el derecho internacional, un poco que es algo que también me interesa mucho y que es algo que también estuve revisando antes de conectarme acá con ustedes. Y por supuesto también llevar la opinión, la perspectiva de la Unión Europea y Alemania. Para empezar, me gustaría saber, ¿por qué es este tema tan delicado para quienes lo miran de fuera? Por ejemplo, otros hispanohablantes en Alemania o en el mundo, porque muchos lo ven, están quienes ven esto también como una forma del hombre blanco hegemónico que quiere darle sermones a los venezolanos sobre su misma Venezuela. Lo hemos visto en las redes sociales, de que está este discurso sobre todo de la izquierda blanca hegemónica queriendo enseñarle a los venezolanos la situación. Pero, ¿qué es lo que no estamos viendo en este momento? ¿Se vale tener una opinión fuerte sobre lo que hizo Estados Unidos en Venezuela sin ser venezolano? Me gustaría empezar contigo, Abelardo. Es una buena pregunta. El día de hoy justamente estaba haciendo contenido respecto a una publicación, un post que hizo el magazine Cicero, magazine alemán, que empezaba con el moto Linke Europäischen wollen mein Land von Sofa erklären, que sería los europeos de la izquierda quieren explicar mi país desde el sofá. Es bastante directo este comentario, pero como tal, yo diría que la crítica no debería ser justamente hacia un lado, hacia una polarización exactamente, sino a la forma en la cual está discutiendo el tema de Venezuela. Bien puede ser una persona de izquierda o de derecha, aquellos que defiendan la soberanía de un país, pero al mismo tiempo, cuando es el caso de Venezuela, y estamos hablando de un gobierno que ha promovido las mismas intenciones políticas durante unos 26 años, entonces se está opinando acerca de lo que, en palabra de muchos, es una dictadura. Es una dictadura y quiero sustentar esto porque el expresidente de Venezuela murió en el poder y probablemente Maduro, Nicolás Maduro Moros, quien el día de hoy es una persona que ha sido apresada en los Estados Unidos a través de esa operación quirúrgica que ha sido señalada de los Estados Unidos dentro del país,
es justamente, tenía las intenciones del mismo Chávez, que era morir en el poder. Entonces, estamos hablando de un abuso, un autoritarismo y todas estas condiciones que van conexas en cuanto al tema político, del estar en lo correcto o no estar en lo correcto. Concuerdo un poco con la opinión que está manifestando Belardo, la verdad. Siento que en este minuto está ocurriendo mucho eso de que alguien desde su sofá, ¿no? O desde su cuenta de Instagram está criticando un poco el actuar de Estados Unidos, y entiendo también, por supuesto, la posición que tienen los ciudadanos venezolanos. La Unión Europea, por ejemplo, Alemania también, siempre muy críticos con el régimen de Maduro. Nosotros, por ejemplo, también a partir del trabajo que hacemos en Deutsche Welle, si bien no hablamos de dictador, sí hablamos de un gobierno autoritario, y también mencionamos constantemente de que las últimas elecciones, por ejemplo, no fueron reconocidas por varios países, entre ellos también la Unión Europea, como comunidad, ¿no? Como el bloque de los 27. Y que es un tema que, por supuesto, tiene esa condena desde ese lado, ¿no? Por el otro lado, también entiendo un poco este discurso que se puede asociar, ¿no? a una perspectiva un poco colonialista, o un poco del blanco que viene a decir cómo las cosas son las que tienen que funcionar, porque básicamente tiene también todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, por un lado, los venezolanos, por supuesto, que están preocupados de la política nacional, de lo que pasa en su país, de lo que para ellos a lo mejor puede ser una buena noticia porque se acaba un gobierno autoritario, se abre la posibilidad, se abre la puerta a que regrese la democracia en el país. Pero desde el lado de la política internacional, que es donde también la gente se agarra mucho, está todo este tema de la soberanía y del derecho internacional, que también, creo yo, son aspectos importantes a considerar en esto que es un evento histórico, yo creo también, no solamente para América Latina, sino que también a nivel mundial. Yo creo que esas dos opiniones pueden convivir, porque ambas opiniones atienden precisamente aspectos diferentes o esferas diferentes de asuntos, ¿no? Por un lado, la política nacional, y por el otro lado, la política internacional, y qué es lo que esto significa también para ese ámbito. Claro, es muy diferente la perspectiva de un venezolano de ver al dictador que los ha oprimido durante tantos años y que es responsable de tantas muertes, verlo por fin detenido, pero es muy diferente también para otros países el ver, pero qué significa esto para el orden mundial, bueno, no del orden, no de la conspiratoria del orden mundial, pero para los El sistema organismos internacional, mundiales, ¿no? para El sistema exacto. internacional. ¿Qué significa esto para países como Colombia, México, para Cuba o incluso para Groenlandia. Taiwán o Groenlandia o Taiwán Ujú. con China? Del momento en el que si Estados Unidos puede hacer esto, Claro. ¿qué piensa China en relación a los otros países en Asia? Sí, Eh, yo quisiera explicar Ujú, claro. eh, de forma rápida que una de las hipótesis que se sostiene en cuanto a palabras como invasión o palabras como que justamente fomentan o intentan explicar la relación de Estados Unidos y las acciones que tomaron de forma militar en Venezuela, el sustento de todo esto es que en Venezuela ya existía una invasión, básicamente. En Venezuela ya China se había apoderado durante varios años de varios sectores económicos, como podría ser la minería, uno de ellos, más señalados dentro de mi país. Lo que pasa es que, claro, hay que reconocer que este tipo de invasión o este tipo de acciones que se tomaron pasaron detrás del telón. Quiere decir que no fueron de la vista pública, no fueron al mismo tiempo tomadas en consideración. Hace poco me topé con justamente la estadística de Google Trends que califica el término más buscado o uno de los términos más buscados, y es ¿dónde está Venezuela? Esto es interesante porque nos da a entender que en estos últimos 25 años las personas no sabían dónde estaba Venezuela, no lo ubicaban en el mapa. Y ahora, desde de todo lo ocurrido, ya saben dónde queda. Es más, voy a tratar de hacer un ejemplo em, más cercano. Cuando yo llegué a Alemania hace unos 4 años prácticamente, ningún alemán me podía decir dónde quedaba mi país. Yo tuve preguntas, por ejemplo, de en qué parte de África queda Venezuela, o si se habla portugués.
Sí. Y es que realmente la opinión pública no priorizaba a Venezuela como un tema del interés común. Ahora estamos en el foco y nos hemos hecho no solamente virales, sino somos tendencia global por el tema y de todas las implicaciones que han ocurrido. Y Venezuela pasó en un cierto punto a ser importante. Sin embargo, ocurre este dilema que pretende justamente educar o corregir al venezolano común que ha salido por un exilio, que ha tenido que hacer un asilo político o un asilo humanitario, de personas que le están diciendo que las acciones que han ocurrido por parte de los Estados Unidos no son correctas. Entonces, se interpreta a través de distintos ángulos que el venezolano queda en un punto como que no lo entiende, o sea, no entiende cómo hay personas que quieren defender la postura y que quieren defender una ideología que implica la permanencia de gobiernos como Nicolás Maduro. Tomás, ¿tú crees que hay gobiernos o hay movimientos políticos que defienden eh, a Maduro o que están cuál es la razón por la que están en contra de lo que hizo Estados Unidos? Claro. Mire, si hablamos a nivel América Latina, creo que hasta donde me acuerdo yo también está, bueno, Argentina, ¿no? Javier Milei, incluso días antes también de la acción militar de Estados Unidos, había manifestado algunos comentarios en el Mercosur Ujú, en esta reunión que tuvieron también. Y ahí él hablaba, ¿no? Hablaba del narco régimen, digamos, de la falta de democracia que existía en Venezuela, de cómo era necesario terminar con eso, que era nefasto para la libertad también de los ciudadanos, etcétera. Y va muy en línea también del discurso que él ha mantenido desde siempre, digamos, en parte también un poco del sello que tiene también como gobierno en este minuto en Argentina también. Él creo que fue uno de los pocos que sí celebró esta intervención. También tengo, ¿cómo se llama?, conocimiento de que lo hizo también el nuevo presidente, el entrante ahora en Chile, José Antonio Kast, que también es de una misma línea bastante similar, también bastante de derecha, un gobierno conservador que celebra también el restablecimiento de la democracia, etcétera. Sin embargo, el resto de los países de América Latina, en su mayoría naturalmente también gobiernos de izquierda, han condenado lo que ha sucedido en Venezuela, nada, básicamente por la misma razón. Hablan de violación al derecho internacional, violación a la soberanía, también se despierta también un poco este tema de las intervenciones históricas que ha tenido Estados Unidos en la región, hablan un poco de eso también, ¿no? Entonces yo diría que, digamos, para responder a tu pregunta directamente, hay más condena que realmente aprobación a la intervención de Estados Unidos. Eso genera, me imagino, que para los venezolanos un sentimiento bastante raro al ver que la gente condena lo que hizo Estados Unidos, siendo los venezolanos quienes están en contra de Maduro. Pero también si contrastamos eso de cómo han salido las intervenciones de Estados Unidos en el pasado, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, ajá, sí. nunca ha sido algo bueno. ¿Qué tipo de intervención es esta de Estados Unidos? Cuando Donald Trump dice, "We're gonna run Venezuela", ¿a qué se refiere? We're gonna run Bueno, Venezuela. fíjate, mi postura en este caso, que voy a hablar personalmente, considero que los venezolanos estamos agradecidos de las acciones que se tomaron por el presidente Donald Trump. Sin esto que no confunda y que no significa que nosotros aplaudimos todas las decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos. Y esto es importante enmarcarlo porque al mismo tiempo denota justamente los intereses del pueblo venezolano para los venezolanos, que es nuestro país que está justamente sustentado y es el protagonista de todos estos hechos que están ocurriendo. Sí, estamos agradecidos con las acciones que tomó el presidente Donald Trump, pero del mismo modo queremos una reconstrucción del país que esté bajo los términos y bajo las indicaciones al mismo tiempo de un asesoramiento internacional y que también promuevan todas estas nuevas decisiones que puedan al mismo tiempo significar en próximos años la democracia. Esto da a entender que nosotros o la gran mayoría del pueblo venezolano desea y anhela elecciones libres cuando sea el momento determinado. Este gobierno de transición quizá deba interpretarse
como un tiempo que no se ha especificado, pero que va a abrir el paso a la democracia de nuestro país. Sí, es señalado y tiene ciertas preguntas que se mantienen abiertas hasta el sol de hoy, pero recordemos que solamente han ocurrido una semana prácticamente desde el anuncio que se llevó a cabo, no solamente de el bombardeo a Venezuela, sino también de las acciones militares que se tomaron en contra de Maduro. O sea, estamos hablando de un hecho tras de otro, una noticia que va posicionando otra. Entonces, no podemos pedir vamos a tener una Venezuela en cuestión de una semana, 2 semanas, reconstruida, democrática, porque no es el hecho. Todavía tenemos ciertos trabas y al mismo tiempo ciertos lastres políticos que acompañan la, la parte que es transitoria del país. Sigue estando muchos miembros del gobierno de Maduro en el poder, por ejemplo, Delcy Rodríguez, es el mayor ejemplo, es la vicepresidenta que asume en este momento cargos interinos, vamos a decirlo de esta forma. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Claro, solo le removieron a Maduro y a su esposa, pero no significa que desmantelaron todo el sistema. Significa de que, en este caso, y Venezuela se atiende a las demandas de Trump en relación con los convenios comerciales que tiene con China y con controlar lo que es el narcotráfico, que al parecer está comprobado de que esa no era una ruta que iba a Estados Unidos, que simplemente fue una excusa para intervenir en Venezuela. ¿Puede la nueva presidenta de Venezuela perpetuarse en el poder del mismo modo que lo hizo Maduro, o no? Yo podría acordarme un poquito ahí de lo que estabas hablando Sí. precisamente. A mí me da la sensación, y también algunos expertos también lo dicen, ¿no? Que un poco toda esta intervención viene precisamente porque a Trump lo único que le interesaba es el petróleo en Venezuela, básicamente. Que realmente no está preocupado él, desde su posición, ¿no?, de poder como presidente de Estados Unidos, de trabajar por el restablecimiento o la construcción de la democracia en Venezuela. Yo creo que también, como dice también Leonardo, es muy pronto para decir realmente esto no va a pasar. No lo sabemos realmente. Yo creo que también muchas veces detrás de todo lo que hace Donald Trump también hay un juego también de poder, un poco también esta forma de él ponerse como, mira, yo tengo el poder, I'm going to run Venezuela, ¿no? Como yo estoy a cargo de esto, esta mujer no está a cargo de nada, pero en estricto rigor también creo que parece que las acciones van mucho más en línea del tema económico, del tema petróleo, más que realmente meterse en la política interna del país. Me da la sensación, y ahí también podrá Abelardo a lo mejor reportar esta idea, de que efectivamente, si bien se descabezó el gobierno chavista, iría todo el aparataje igual por debajo. O sea, hemos visto también a una Delcy que dice, Delcy Rodríguez, ¿no?, la que se puso, digamos, como presidenta interina, que de todas formas igual ha hecho un decreto en donde ha dicho que va a perseguir a todo el mundo que diga o apoye a la intervención de Estados Unidos. em, Está ya con facultades especiales también para gobernar, para tomar control de servicios básicos, infraestructura. O sea, están moviendo sus tentáculos de todas maneras dentro de Venezuela, lo cual también deja un poco la pregunta realmente de qué tan efectiva es realmente la intervención de Estados Unidos con miras al restablecimiento de una democracia en el país. Yo realmente esa pregunta también me la hago porque lo que estoy viendo es que efectivamente Estados Unidos está mucho más preocupado del tema económico que realmente de restablecer el orden dentro del país. También los mismos periodistas que le han hecho preguntas, ¿qué significa? ¿A qué se refiere usted con "We are going to run Venezuela"? ¿Qué significa eso? Él mismo también ha sido súper evasivo para hablar las respuestas siempre indican un poco de, sí, sí, vamos a hacer lo que nosotros queramos, sí, sí, vamos a dejarlos tranquilos siempre y cuando hagan lo que nosotros queramos, pero al parecer lo que quieren es trabajar tranquilo con el tema del petróleo. Entonces, yo creo que también se va a abrir probablemente un capítulo en donde, lamentablemente, yo, desde mi perspectiva, siento que no está todo dicho por lo que va a pasar realmente con el gobierno chavista en Venezuela. Claro, bueno, porque también tenemos de que cuando un país es atacado, entran muchas veces en un estado de excepción, el cual da facultades al gobierno que esté en ese país a hacer lo que quieran y saltarse las pocas, las pocas leyes a las cuales se acatan, se las pueden saltar y entrar en un estado totalmente militarizado. Pero no sé si ese es algo que ya estaba sucediendo antes, incluso en Venezuela. Sí, yo diría que existe justamente
un intento de cooperación entre el gobierno de Donald Trump con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez. Este intento de cooperación se basa de una amenaza, cabe destacar. Esta amenaza se dio a entender justamente el propio día en que se fueron efectuadas las acciones militares. Si el nuevo gobierno, vamos a determinarlo de esta forma, de Delcy Rodríguez no está de acuerdo con las determinaciones que involucran la constitución de un nuevo país, de una nueva Venezuela, entonces se lidiará con otro tipo de consecuencias que van a estar relacionadas con los hechos militares que ocurrieron en días pasados. Esto se interpreta al mismo tiempo como una forma de imponer justamente un sistema que pueda permitir el avance o la cooperación estratégica con algunos algunos personajes que forman parte del antiguo gobierno de Nicolás Maduro, pero que, digámoslo en este modo, tienen que negociar, tienen que buscar las opciones de salir de todas estas implicaciones políticas. No se está hablando de esto, no existen noticias al respecto, pero es muy probable que esté ocurriendo. Es muy probable que en esa información que se escapa, que no se está dando a conocer, existe al mismo tiempo la cooperación mutua, que significa justamente como los 5 presos políticos que fueron liberados del helicoide recientemente, en días pasados. Entonces significa que el gobierno de Delcy Rodríguez está atendiendo las solicitudes del gobierno de los Estados Unidos y promueven justamente un avance que puede significar incluso la entrada de María Corina Machado, quien también se encuentra en el día de hoy en el exilio y al mismo tiempo representa la voluntad diplomática de todos los venezolanos que participaron en las elecciones pasadas, ya que se determinó ganador a Edmundo González, es actualmente el presidente de Venezuela, pero todo esto tiene que avanzar a nivel político y se tiene que conocer entonces toda la estrategia. Existe exactamente, coincido completamente, carencia de información. Cuando mencionas, bueno, ahora que mencionaste a María Corina Machado, Donald Trump la, digamos, descalificó inmediatamente. ¿Por qué hizo este movimiento, Tomás? Él hablaba un poco de que la figura de María Corina Machado no estaba validada en Venezuela por los ciudadanos venezolanos. No sé muy Si no bien la de dónde respetada. viene, Ujú. claro, no sé muy bien de dónde viene esa afirmación y cómo sabe él. Y siento que acá sí estoy emitiendo un juicio, digamos, plenamente. Yo dudo realmente de que Donald Trump sepa y conozca realmente la política venezolana como a lo mejor lo podemos conocer nosotros, para ser honesto. Pero sí, él hablaba de eso. Se especulaba mucho en el ámbito internacional de que tenía que ver un poco, ahora habrá que, digamos, esclarecerlo con la gente de confianza del círculo de Donald Trump, ¿no? Hablaban de que era mucho porque tenía envidia, porque ella se llevó el premio Nobel de la Paz. Recordemos Mm. que Donald Trump estaba hace mucho tiempo diciendo yo me lo quiero llevar, yo me lo quiero llevar, me lo quiero llevar y finalmente se lo llevó ella. Eso por un lado. Y por el otro, es algo también interesante, ¿ah? Porque en el fondo, si bien vemos a Estados Unidos que se lleva a Nicolás Maduro, deja a una de las figuras chavistas también más potentes, digamos, a cargo. Entonces también cabe hacerse la pregunta, si realmente él no valida, por ejemplo, a alguien como una opositora política como María Corina Machado, que realmente es alguien que es conocida en la política venezolana, ¿por qué sí entonces valida a Delcy Rodríguez, que es una persona que sabemos que está metida en el chavismo directamente? Es una pregunta que yo me hago y que realmente no tengo respuesta para ella. Em, la próxima semana La próxima semana va a estar invitada María Corina Machado a la Casa Blanca. Presume que van a comentar, van a dialogar acerca de acciones próximas que puedan acontecer el, en el país. Sin embargo, siguen siendo, por supuesto, algunas dudas que quedan en el aire. La posición de María Corina Machado no ha sido específica en todos estos hechos que han ocurrido. Sin embargo, mantiene, por supuesto, el brío y la confianza del pueblo venezolano, quienes la han apoyado durante todos estos años y al mismo tiempo han participado como mi persona en
las diferentes demostraciones que se ha llevado en casi todos los países del mundo. Es irónico, pero hay imágenes de protestas, de demostraciones, obvio, durante todos los márgenes legales, en países que jamás se llegó a pensar que un venezolano podría pisar. Digamos, venezolanos en Groenlandia, venezolanos en Japón, venezolanos en China. O sea, países que nunca se llegó a tener la idea de que iban a estar los venezolanos y que iban a hacer una demostración que apoyara a un líder eh, específico, como fue en este caso. En cuestión del background, ¿quién es Delcy Rodríguez? ¿Cuáles son sus ideologías? ¿Quién era ella antes de tomar cargo de como presidenta? ¿Cuáles son sus alineaciones ideológicas, por así decirlo? Eduardo, Delcy Rodríguez es una persona que participó desde muy joven en la beca Gran Mariscal de Ayacucho. Tuvo una vida cómoda aquí en Europa, como la tienen algunas personas, y más en esa época que fue una república totalmente distinta, donde existía una cooperación a nivel educativo, una ayuda para que las personas, y en este caso los venezolanos, pudieran tener una experiencia internacional. Ella justamente regresa de esta beca Gran Mariscal de Ayacucho, la cual realizó satisfactoriamente en países como Francia, y junto a su hermano, quienes tienen un cierto y gran resentimiento a políticas pasadas, porque hay que hablar este tema con bastante opinión, ¿no? El padre de Delcy Rodríguez fue justamente ejecutado. El padre de ella fue ejecutado y esto se llevó a cabo porque era una persona insurrectista, o sea, alguien que quería llevar a cabo una posición contraria a las que se ejecutaban en la democracia. Quiere decir que fue juzgado como una persona, para decirlo en estos tonos, terrorista. Fue juzgado como un terrorista. Y esto nunca fue aprobado por Delcy Rodríguez junto a su hermano. Y esto evocó, por supuesto, todas las consecuencias que hemos estado viviendo a lo largo de los años. Su política es basada en este desastre que marcó su vida. Sin embargo, la crítica constante, consonante a la política de oposición, que no interpreta, no entiende como una persona que disfrutó y gozó, vamos a decirlo de este modo, todas las garantías de la pasada república y que en la actualidad se encargó de destruir prácticamente al pueblo venezolano hasta un punto de no retorno. Ya veo, ya veo. Entonces, en lugar ella de luchar por un mundo o por un país en el que no se toman acciones como de las cuales sufrió su padre, se ha encargado más de perpetuar ese tipo de acciones. Quiero mover un poco más también al lado de Europa, porque bueno, hablábamos de lo que era el derecho internacional y esta es legítimo, es legal esto que hizo Donald Trump o lo que hizo Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene eso para el resto de los países? ¿Cómo lo ve Europa? ¿Hay algún tipo de legalidad o es simplemente la ley del más fuerte? Claro. Tomás. Bueno, esa es la pregunta justamente que se están haciendo todos los expertos ahora, precisamente. Es como, ¿qué sirve de algo el orden internacional? ¿Realmente una función la Organización de las Naciones Unidas? Porque pareciera que no. Es un poco también lo que se está, digamos, discutiendo en este minuto en los medios de comunicación, en las noticias, en las columnas de opinión, ¿no? El derecho internacional existe, digamos, ¿no? Amparado primero por la Carta de las Naciones Unidas, en donde se supone que suscribieron todos los países que participan de este organismo internacional. Otros tratados también, básicamente, bajo esta mirada de derecho internacional, como había dicho yo, la invasión, lo que hizo Estados Unidos se denomina como una invasión. Ujú. Ahora también, por supuesto, que hay matices, ¿no? Por ejemplo, también un poco lo que pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Al principio, cuando partió todo esto, en el año 2022, creo que fue, ¿no? Cuando partió, no se podía hablar de invasión porque no sabía si se iban a quedar o se iban a ir, ¿no? Que también la palabra invasión tiene un poco esta idea de yo vengo, me meto a un país violando su soberanía, pero me quedo, porque esa sería una invasión, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, por eso también se habla mucho también de ataque. De todas maneras,
pensando un poco, como de nuevo estaba diciendo, a partir del derecho internacional, por supuesto que se considera que hubo una violación a la soberanía del país, en este caso Venezuela, que no está permitida por la Carta de las Naciones Unidas. Hay excepciones, porque también ese es el tema, ¿no? De repente se habla un poco ya, pero ¿cuál es la excepción a la regla? ¿Cuándo un país se puede meter en otro, digamos, si es que hay casos en los que efectivamente se puede permitir? Hay casos efectivamente en donde sí se puede permitir, son aquellos en donde, por ejemplo, puedes tener alguna especie de crisis política que a lo mejor signifique una amenaza para la seguridad internacional, por ejemplo. Si estamos hablando de genocidio también en un estado, por ejemplo. Las Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad, que es el órgano que estaría a cargo de decir, ok, sí, nos vamos a meter al país, aprobamos esta intervención y se hace y se ejecuta. Y cuando eso se hace de esa manera, entonces cumple con la legalidad de lo que es el orden internacional. Y por eso que se habla tanto de lo que Estados Unidos finalmente hizo, que no preguntó ni al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni tampoco, porque por ejemplo también podríamos tomar en cuenta también en la existencia de la OTAN, ¿no? En donde estos países también se meten, si yo, si hay un artículo que creo que está en el artículo 5, ¿no? De que si me atacan a un miembro o aliado de la organización de la OTAN, yo tengo el derecho a responder y atacar a ese país también de vuelta, por ejemplo. Nada de eso estuvo acá. Y esa es la razón también por la cual la gente y los expertos hablan de esta violación del derecho internacional. Y la consecuencia más grande de esto es lo que tú también mencionabas. ¿Qué pasa entonces con el derecho internacional si está y existe? ¿Por qué rayos no funciona? ¿Por qué tenemos a alguien como Estados Unidos que se pasa por buena parte absolutamente todo lo que está conversado, acordado, firmado, digamos, aceptado y asumido por los países? Realmente no va a suceder nada. Un poco lo que ha pasado con Rusia, en Ucrania, un poco lo que ha pasado también con Israel en territorios palestinos también. ¿Qué pasa entonces eh, con estas acciones o estas cosas que están sucediendo? Marcan un precedente que para la comunidad internacional es, por supuesto, alarmante. Claro, claro. Y sobre todo para países vecinos, por ejemplo, como México, que la misma excusa del narcoestado puede ser aplicada incluso para ellos, ya que en meses anteriores estaba la discusión con México sobre que todo el tráfico de drogas pasaba por México y que la presidenta de México no hacía nada. Entonces podría usar la misma excusa para intervenir en México o en Colombia, donde también el flujo de drogas es bastante. O- pero también le da a otros países también un permiso inoficial. Eso es lo que, por ejemplo, a mí personalmente me preocupa, porque entonces estamos hablando de que no hay una estabilidad mundial. Quería opinar que existe como, hay como una imagen que circula, ¿no? Está circulando en las redes sociales que dice, no creo que sea el contexto, pero justamente Estados Unidos toma Venezuela, China toma Taiwán, Rusia toma Ucrania, o sea, así como si fuera un reparto del mundo, como si fuera un juego de dominó, tal vez. Eh, Mi opinión frente a esto, pues, es al mismo tiempo relativa. Yo me baso quizá en el artículo 51 de justamente la Carta de Naciones Unidas. El mismo refleja la defensa de la nación en cuanto a los peligros que puedan acontecer por otras naciones. Bien lo comentó Thomas, que esta decisión no puede ser a priori persona, no puede ser tomada por un país sin antes consultarlo. O sea, esto se debe primero mencionar, debatir, cuestionar y por último es que se toman las acciones. Digamos que Estados Unidos se saltó este fragmento, este episodio. Calificar de invasión lo que para muchos venezolanos significa la liberación de un país es quizá un punto aún más delicado que juzgar la veracidad y la opinión pública o la opinión personal de todos estos elementos que están presentes en la política. Es necesario haber hecho todos estos protocolos, todas estas medidas, todas estas herramientas antes de tomar una decisión de este tipo. De hecho, se bromeaba un poco con el presidente Zelensky de Ucrania, que dijo incipiente en sus palabras que Estados Unidos ahora
tienen conocimiento qué deben hacer con países de la misma categoría. No nombró a Rusia, pero fue una inferencia. Bueno, yo voy a ir un poquito más por, por el tema más de la colaboración, ¿no? Sabemos también un poco que en esto de las relaciones internacionales existen también corrientes, ¿no? de estudio. Tiene por un lado a la gente que va más por el realismo, que tiene que ver un poco con la ley del más fuerte, del país que tiene el ejército más grande, pues puede imponer su ley, puede anexarse países, puede hacer lo que quiere porque tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Y también de ahí surge un poco esta idea también de las alianzas para poder hacer peso a las otras alianzas que existen en otros países para poder defenderse, etcétera. Y después está una corriente que es más liberalista, que es un poco la que a mí por lo menos me llama bastante, que tiene que ver un poco con esta idea de la cooperación internacional. Tiene que ver un poco de la existencia de organismos en el sistema internacional que precisamente buscan la lógica de la cooperación económica, cooperación política para que los países convivan y puedan solucionar también los problemas que puedan existir, porque esos problemas obviamente siempre van a existir, ya sea por territorio, por recursos, etcétera, ¿no? Se puedan solucionar a través de la vía diplomática. El artículo que acaba de citar Abelardo, por supuesto que es importante, y ahí está justamente también, y de ahí también nace todo este tema, ¿no? De hecho, creo que también incluso Estados Unidos también se agarró de artículos Segundo, ujú. de Estados Unidos, ¿no? Que tienen que ver con la Constitución de Estados Unidos, que era El segundo básicamente, de su constitución. Sí. exacto, que se metieron básicamente a Venezuela e hicieron lo que hicieron porque tenían esta operación y tenían que garantizar la seguridad del equipo que tenían trabajando en Venezuela, básicamente, y que por eso se metieron a Venezuela a hacer toda esta operación, digamos. Ahora el tema precisamente a nivel internacional es un poco eso, ¿no? Si existen realmente todas estas leyes, ¿no? Hay un principio de no intervención, hay en la Carta de las Naciones Unidas, hay un principio de no uso de fuerza, hay una prohibición de injerencia de países externos en asuntos de política interna. Y la única, como decía yo, excepción que existe en el derecho internacional para que esto suceda es precisamente una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no de la Asamblea en donde están todos los países. Y aquí estamos hablando de este consejo específico donde están estos 15 países, los 5 estos que son fijos, que tienen derecho a veto también, ¿no? Eso también es divertido porque si hubiese sido probablemente, hubiese pasado también a través de esto y por eso también probablemente no se hizo, pues algunos de los países habría ejercido su poder de veto y Estados Unidos no habría tenido la posibilidad de aprobar una intervención también en este país y por eso probablemente se saltaron esta vía, ¿no? Pero la pregunta que queda también después de todo esto es precisamente si tenemos todas estas estructuras, si tenemos toda esta idea un poco de tener un organismo internacional que se preocupa de trabajar por el sistema internacional y mantener el orden, la paz, y porque sobre todo va en dirección a eso, ¿no? A preservar la paz precisamente, al orden y que no desde la perspectiva de conspiranoia, como lo decías tú, sino que más bien de un tema de seguridad y de paz a nivel mundial, ¿no? Se abre precisamente la puerta a decir, bueno, aparentemente esto no importa, y si esto no importa, claro, a lo mejor Abelardo dice que él opina que probablemente no va a suceder, pero se abre esa puerta. Se abre esa puerta a que Rusia se quede con toda la parte este del país que ha estado reclamando todo el tiempo. Que China se haga con Taiwán, eso existe, está. Recordemos también ahora, hace poco también, y que ha estado mucho también en los medios de comunicación, de Groenlandia estaba bajo amenaza y Donald Trump ha sido bastante claro también en eso. Entonces, y ese es el problema también y por eso también defiendo también esta idea porque efectivamente hay un grave precedente que está sentado y que muestra que aparentemente, uno, las amenazas de Estados Unidos no son solamente amenazas porque las está cumpliendo y dos, si Estados Unidos está haciendo eso, pues los demás también pueden hacer eso. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ahora Rusia, por ejemplo, puede justificar con todas sus letras la intervención en Ucrania. También puede decir, bueno, es que sí, es que también hay un grupo de gente narcotraficante, acá no sé qué cosa y nos vamos a meter, ¿no? México también, Eduardo, tú lo habías también dicho, de hecho, hace, no sé si ayer o antes de ayer, Donald Trump ya dijo, va a llevar equipos para hacer operaciones terrestres en México. Ya lo dijo ya, o sea, se va a meter en México. Ahora, si se va a ejecutar o no. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo no, que eso no puede ser porque la soberanía, no sé qué, bla, bla. Pero bueno, hemos visto que las reglas parece que sirven para algunos países, pero el que tiene el ejército más grande, pues puede romperlo, básicamente. Claro, como Mm, el que llega y se estaciona donde quiere y nadie puede hacer nada contra él porque es el que
controla todo, más dinero tiene. No puedes Básicamente. estacionarte ahí. Mírame hacerlo. Claro. En este caso, yo creo que la opinión a nivel política estaría en un cuadro comparativo distinto, puesto que el tema de Venezuela ostenta, por supuesto, un pasado histórico diferente. Se comenta justamente de el tiempo, el recorrido, toda esta experiencia política que ha sido arrastrada por protagonistas como Hugo Chávez Frías, ahora Maduro, continúa con Delcy Rodríguez. Entonces, en este caso, dicho proceso militar que se llevó a cabo, justamente rectificando la voluntad del pueblo. Estamos hablando de un gobierno disfuncional con un presidente que no fue reconocido por derecho legítimo al voto. En este caso, en comparación con México y comparación con otros países, creo que habría que respetar el principio de cada país a decidir sobre su soberanía. En este caso, por supuesto, es completamente distinto al tema Venezuela. Para nosotros, la implicación fue mayor porque el pueblo que ha emigrado, prácticamente 9 millones de personas exiliadas y que han solicitado también una gran parte asilo en distintas partes del mundo, tuvieron su derecho a la opinión y ha sido encuestado. Si le hubiesen preguntado a distintos grupos de venezolanos hace 4 semanas, hace un mes, si nos hubiese gustado una intervención, hubiésemos dicho que sí. Y la gran mayoría hubiese votado que sí, que querían una intervención en su país. Y esto es polémico, pero es una decisión que justamente es consecuencia y defecto de 25 años representados en una dictadura. En este caso, de que podamos extrapolar misma relación política y mismas acciones de Donald Trump en un país como México o en un país como, supongamos, Colombia, tendrían que existir razones específicas como en su momento las tuvo Venezuela y las sigue teniendo para que así procedan con este tipo de acciones. Es necesario. ¿Cómo es actualmente en Venezuela? ¿Cuál es el sentimiento de la gente? Bueno, ya se fue Maduro, ahora está, no se sabe qué va a seguir, o hay gente que está protestando a favor de Maduro. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Hay un silencio absoluto. Las personas tienen miedo porque el lado de justamente Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, quienes se encuentran en el poder, defienden la misma ideología de Nicolás Maduro y siguen hablando in tuta persona de, de justamente cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir si el pueblo venezolano decide tomar acciones. Cabe destacar que ellos mantienen todavía el esquema y la parte militar. Quiere decir que son los dueños de todas las milicias, grupos policiales, grupos de inteligencia que se encuentran en el país, y esto deja en una situación de completo riesgo a todos los venezolanos. Si fuese, en este caso, la ocasión, y no es, de que nosotros como venezolanos pudiéramos garantizar un país y tuviéramos las garantías democráticas, todas las opciones que se involucran, entonces estaríamos viendo muy probablemente uno de los retornos al país más grandes que ha tenido el mundo en los últimos años. Entonces, el hecho de que tantos venezolanos que están en el mundo no hayan tomado la determinación de comprar un pasaje y de regresar a su país a ver a su familia, que tienen más de 20 años, más de 25 años que no los ven, nos da un claro ejemplo de que no existen todavía las garantías para hablar de una Venezuela democrática, no está presente, más está en transición y proceso. Tomás. Bueno, sí, en este punto sí concuerdo justamente en la última parte de la respuesta que está dando Abelardo. Yo también creo que hay una Venezuela en transición. Creo que si bien siento todavía que todo el aparato político chavista sigue ahí, ya no es lo mismo. Porque también está hasta un poco esta sensación, me imagino, y yo me imagino también que los venezolanos también lo sienten así, de que pues si la cosa no va bien, pues no importa, Estados Unidos va y se va a meter de nuevo. Y creo que Estados Unidos también lo ha dejado claro, creo que también eventualmente no lo descarta. Tengo entendido que por ahora habían ellos incluso organizado una segunda intervención
la cual fue suspendida, pero eso también habla un poco de esta cosa de que en cualquier minuto podría volver a meterse, ¿no? Yo creo que lentamente este quiebre, digamos, del orden institucional chavista debería dar paso a cambios. No sé si van a ser cambios que van a ser positivos para la población venezolana, pero que sí que se vienen cambios. Un poco también tomando lo que decía Abelardo, yo creo que incluso también me acuerdo que alguien me lo mencionó también, ¿no? Me acuerdo que cuando cayó Maduro, uno de los primeros mensajes que recibí fue también obviamente de amigos periodistas, ¿no? Que me escriben por Instagram, etcétera. Uno de ellos hablaba oye, mira lo que pasó, mira qué fuerte, no sé qué, bla, bla, bla. Dijo, pero ya estaba bueno ya porque el régimen de Nicolás Maduro estaba desestabilizando la región completa y no sé qué. Y dije, claro, sí, cierto, se puede hablar a lo mejor de que el régimen de Maduro efectivamente estaba desestabilizando la región, más que el régimen de Maduro, un poco todo esto que estaba pasando con la ola migratoria que estaba hablando Abelardo. O sea, los países de América Latina efectivamente, vamos a decir, porque pues, también quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, lidiando, ¿no? Con un gran número de migrantes venezolanos que ha traído, por supuesto, también problemas y polarización política a todos los países de la región. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso de Chile, una de las grandes razones por las cuales ganó también el nuevo presidente, que es una derecha conservadora, algunos también incluso hablan de ultraderecha, es precisamente porque se agarró mucho del discurso antimigrante, que es algo que efectivamente está pasando en Chile, ¿no? No olvidemos Colombia, la vecina, que creo que recibió a más de 1 millón, creo que 3 millones, creo, incluso de venezolanos, puede ser, un Ujú. montón de venezolanos. Y son países y gobiernos que han tenido que lidiar también con eso. Entonces, esto que está pasando podría efectivamente alivianar, entre comillas, esa carga, pero también es cierto que hay que ver también si en los próximos meses efectivamente van a haber garantías de democracia, seguridad y estabilidad para que los ciudadanos venezolanos puedan eventualmente volver a su país, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que ir, digamos, viendo con cautela porque es real. O sea, mientras no esté, creo yo, disuelto todo el aparato político chavista, no sé si hay una posibilidad de hablar de un retorno seguro para todos los ciudadanos venezolanos. Claro. En la forma que fue hecha esta operación, podría decirse que fue, digamos, incluso súper exitosa para Estados Unidos, por lo cual se habla mucho de que había algún trabajo de traición contra Maduro debido a que muy pocas bajas, todo fue muy rápido. No vimos eso en otras intervenciones, por ejemplo, en Irak o en Libia, etcétera. Esta fue una operación flash y salieron con la Quirúrgica. misión cumplida. Ujú. ¿Hubo una traición dentro? ¿Es algo que se especula, que no se especula, que se sabe o se descarta completamente? Puedo opinar de Abelardo. esto. Con meses de antelación, estaba corriendo un rumor entre periodistas y venezolanos de que existía justamente de forma muy curiosa una especie de contacto entre los hermanos Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos. Justamente esta misma información que circulaba entre los medios de comunicación determinó que efectivamente iba a quedar Delcy Rodríguez como presidente interino del país, que iban a conducir posteriormente a un gobierno transitorio en Venezuela y determinó que iban a entregar a Nicolás Maduro. Y lo impresionante de toda esta información que circulaba semanas antes de los hechos, meses incluso antes de los hechos, es que se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, quedaron los hermanos Rodríguez, Delcy como presidenta interina, em, y justamente Nicolás Maduro ha sido entregado a las autoridades norteamericanas. Impresionante es la correlación de esta información con lo que ocurrió, lo que nos da a entender que posiblemente existió un compromiso, existió justamente em, una entrega del señor Nicolás Maduro y al mismo tiempo se representa como esa trampa, ese engaño que se elaboró. ¿Qué hay del petróleo? Dicen que los venezolanos dicen el petróleo yo nunca lo vi, el petróleo ya estaba robado desde hace mucho, pero ahora todo el mundo al parecer
está preocupado por el petróleo de Venezuela. ¿Por qué esta preocupación mundial por el petróleo de Venezuela, Thomas? Sí. Yo no sé si podríamos hablar quizás de una preocupación, un poco también esta idea de desenmascarar, ¿no? Yo creo que todos tratamos un poco de, sobre todo los periodistas, ¿no? Siempre ir un poquito más allá también de lo que está pasando, ¿no? Etcétera, sobre todo los que trabajamos en política internacional, de ver cuáles son los reales intereses también de un país detrás, detrás de una acción como esta. Nosotros hemos estado reportando efectivamente mucho sobre este tema del petróleo, también en el tema económico. Sabemos que en Venezuela es uno de los países que tiene una reserva más grandes de petróleo en el mundo. Tengo entendido que es como el 17% del Sí. suministro mundial podría sacarse también de ese país. El tema es precisamente que la infraestructura está un poquito dañada, a maltraer, ¿no? Todo lo que ha pasado también. Recordemos también que Chávez en su minuto también nacionalizó un montón de compañías petroleras que pertenecían también a Estados Unidos, ¿no? Por eso que Estados Unidos también Exacto. estaba diciendo, Ujú. vamos a recuperar lo que nos robaron a nosotros, ¿no? Que un poco venía, digamos, apuntando a ese tema. Y actualmente, según tengo entendido, solamente hay una empresa estadounidense que está operando todavía, que es Chevron. em, y que básicamente un poco esta intervención está mucho más motivada por ese lado que por el lado político. Un poco esta idea de recuperar lo que se supone que era Estados Unidos, de poder también reactivar la economía estadounidense. Recordemos también que ya Chevron ya mandó también buques a Venezuela para buscar no sé cuántos millones de barriles con petróleo, ¿no? Y en el fondo está un poco esta idea de quizás de que ese es el motivo real, ¿no? Estados Unidos ha hablado también de "We are gonna run Venezuela", pero también ha hablado de "nosotros vamos a controlar las reservas de petróleo de Venezuela". Y Y vamos a aparentemente bajar el el precio gobierno, del petróleo. Ujú. exacto, el gobierno de Tercio Rodríguez está de acuerdo con todo esto y está facilitando también la entrega de todos estos barriles. Lo que dice también Abelardo también es interesante también de considerar. Eventualmente, no sabemos tampoco si va a beneficiar tanto a Estados Unidos porque el valor del petróleo, pues al haber más disponible, debería también bajar de precio, ¿no? Algo también que también los economistas están discutiendo. Pero me parece interesante porque obviamente siempre también se hace el chiste, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes también incluso de estos memes que han salido. A mí uno que me causó mucha gracia fue que otra gente de como yo puse aceite, ¿no? I just put oil on the pan. Mm, Look what just happened. Y ya habían como unas figuritas así en plan militares de Estados Unidos con una banderita arriba del sartén, ¿no? Mm, sí. Un poco esta idea de que efectivamente todo esto está motivado solamente por temas de petróleo. Es algo que creo yo que no tenemos que olvidar a la hora de hacer este análisis, porque por supuesto, lo que dice Abelardo es real, la política por supuesto no es eterna, es importante, pero también no deja de ser también el real interés o qué es lo que gana Estados Unidos también haciendo una intervención como esta. mm, Para nosotros los venezolanos siempre hablar del petróleo ha sido un punto bastante cuestionado, ¿no? Porque efectivamente Eduardo empezó el tema diciendo un petróleo que nunca vimos. Y en certeza, quiero hablar de un hecho ocurrido, ¿no? Antes, cuando yo trabajaba en la radio, llegaban noticias de aguas contaminadas. Justamente eran reportes públicos que enviaban los radioescuchas, los oyentes de la misma emisora y denunciaban que habían aguas contaminadas de petróleo. O sea, la cantidad de petróleo que tiene mi país era tan grande que los pozos de agua se contaminaban porque efectivamente eh, ¿cómo decirlo? Es una cantidad muy monstruosa, muy grande. En cuanto a esto, cuando se nacionaliza el petróleo venezolano y se dispone para el pueblo, se especificaba que no es que nos va a llegar a todos los venezolanos un cheque mensual, o sea, sería grandioso, pero no era que nos iba a llegar un cheque o un pago a nuestras cuentas de débito con respecto a la venta del crudo o la venta al profit de todas estas ventas que se llevara a cabo el gobierno, sino que se iba a ejemplificar en nuestras calles, en nuestras infraestructuras, em, en las estructuras, en las casas, que todo esto se iba a poder palpar y se iba a poder ver, cosa que en estos últimos 25, 26 años no se ilustró. Incluso el mismo gobierno de Chávez, que fue la Venezuela artesanal y rentista,
Lo que en la universidad nos recordaron, creo que hasta 50.000 veces, nos repitieron lo mismo. Está la Venezuela artesanal y rentista, Chávez, un barril de petróleo a un buen precio, muy cotizado, muy bueno, pero no significó que el gobierno de Chávez fuese bueno económicamente, porque tenía el respaldo del petróleo. Y aquí entra el tema, que Venezuela tiene que buscar nuevos horizontes, aparte del petróleo, a largo plazo, que puedan al mismo tiempo determinar una economía más amplia. No solamente basarnos en el esquema del petróleo, sino buscar nuevos horizontes que permitan una relación más apropiada con la economía internacional. Claro, claro. Bueno, lo mismo se dice en México, ¿no? También el petróleo es nacionalizado, pero todos dicen, bueno, a mí no me llega ningún cheque, yo no veo nada, ningún beneficio de ese petróleo. Y claro, lo mismo que en Venezuela, se queda en manos de algunos burócratas o algunos funcionarios y nunca se ve y no se reinvierte y al final te quedas con tecnología con tecnología desactualizada y actualmente me imagino que Venezuela tiene muy poco, digamos, han tenido una fuga de cerebro impresionante en los últimos años que yo creo que el talento local ha de estar muy escaseado. Para terminar, porque ya llevamos alrededor casi una hora, me gustaría nada más terminar con dos puntos de vista o preguntas, una para Tomás y otra para Belardo. ¿Qué crees que va a suceder en términos del derecho internacional? ¿Crees que los organismos internacionales van a condenar esta acción de Estados Unidos para que no sea un precedente para que otros países lo hagan? ¿O es algo que simplemente se va a ignorar o se le va a buscar una justificación para que tenga legalidad? Mm, a mí me da la sensación un poco que la historia ha demostrado que se justifica y se ignora cuando es alguien como Estados Unidos. Siento que ha pasado en otras intervenciones, sin ir más lejos también lo que pasó en Afganistán, ¿no? Irak también, que son efectivamente intervenciones que no han sido aprobadas, digamos, por la ONU, ¿no? Por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad. Eso por un lado. Por el otro también el rol que tiene la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que también uno dice, bueno, ¿está para qué? Que por lo mejor podría tomar acciones respecto a este asunto y tampoco creo yo que vaya a tener mucho peso. De hecho, Estados Unidos ni la reconoce, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces al final de cuentas, ¿qué pueden hacer ellos también para evitar que países como Estados Unidos, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, intervenga en política interna de otros países? A mí me da la sensación, obviamente, yo no soy un historiador, un cientista político o algo así como para hacer un análisis que sea muy acabado, sino que más bien puedo hablar un poco de lo que yo he visto trabajando como periodista en temas internacionales, ¿no? Eh, Cuando hablaba también un poco de este precedente es porque efectivamente uno muchas veces habla de la política internacional como si fueran personas, ¿no? Como si China fuera una persona, Estados Unidos fuera una persona y hay un desacuerdo entre ellos y se pelean y no sé qué. Pero lamentablemente en el sistema internacional no funciona tan así. Y hay cosas que se pueden predecir, obviamente, si pensamos en ciertas corrientes, como decía, por ejemplo, del realismo, liberalismo. Hay otras también que apuntan también en otra dirección, como el constructivismo, por ejemplo. Pero todas estas corrientes de relaciones internacionales, yo creo también que son para entender lo que está pasando al mundo, pero no te sirven para pronosticar lo que va a pasar. Mm. Em, por ahora sí sé y puedo, digamos, afirmarlo de manera muy, muy concreta. Lo que sí está ahora en evidencia es un poco esta especie de, no diría distanciamiento, pero sí como de situación en donde se evidencia que no hay una igualdad entre Estados Unidos y, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, recordemos que fue súper tibia cuando pasó todo esto con el tema de Estados Unidos en Venezuela. No fueron capaces de condenar de manera enérgica el tema del derecho internacional. Más bien se fueron en la vía de en plano, hoy esperemos que todo salga muy bien, que todo se haga en torno al derecho, que haya una transición pacífica, que no sé qué, y vemos un poco en donde ellos no son capaces de asumir una postura más firme con Estados Unidos como lo harían quizás otros países porque no se atreven.
no se atreven porque tienen el tema de Ucrania andando, está ahora también el tema de Groenlandia en el norte, entonces al final los dejan en una posición un poco como que uno dice, bueno, ¿están trabajando Estados Unidos junto a la Unión Europea o realmente no? ¿Qué está pasando ahí, no? Mm, También deja un poco las dudas también de cómo va a seguir operando también la OTAN. No, no se va a extinguir la OTAN como organización militar, va a seguir existiendo, por supuesto, los países no es que se vayan a empezar a pelear, pero por supuesto también entra esa duda, ok, la Unión Europea, muchos de los países están metidos ahí y está Estados Unidos también ahí y ahora quieren Groenlandia, entonces como, ¿cómo se va? ¿Cómo funciona todo esto? Entonces hay una cosa un claro. poco así como de que uno cree que todo está plano, todo está bien, todo está en la misma posición, pero no, pareciera que no. Entonces, eso sí también es un poco interesante, como esa especie como de fracturas que se empiezan a ver, que uno cree que no estaban o que no existían, y eso sí queda en evidencia con este tipo de situaciones en la política internacional. Tú como venezolano, bueno, ¿cómo viviste ese momento en el que Maduro cae y después cómo ha sido tu reflexión, sobre todo con los refugiados venezolanos en Alemania o en Europa, bueno, o en todo el mundo? ¿Cómo son esos sentimientos? ¿Y qué sucedería con aquellos que están con estatus de refugiados o asilados una vez de que Venezuela se declare o bueno, se catalogue otra vez como seguro para vivir? Buena pregunta. Yo celebré la salida de Maduro. Yo me sentí muy feliz y muy alegre de que por fin se tomaron decisiones que evoquen justamente el nuevo tránsito de una Venezuela para los venezolanos. No para un lado, sino para todos aquellos que componemos el país. Por supuesto, circularon muchísimos videos de los venezolanos haciendo celebración, disfrutando, alegres. Y yo creo que esto es ejemplo, yo creo que esto es demostración de que efectivamente el pueblo, excepto los que están oprimidos todavía en mi país, no querían a Nicolás Maduro y jamás estuvieron de acuerdo con todas sus medidas. Por supuesto, esto deja el trabajo inconcluso. Esto no significa que mi país esté en libertad plena, sino que está en cooperación por una transición. Quiere decir que la historia continúa y no es una etapa culminada, no es un libro que se está cerrando, sino un nuevo capítulo. Por lo tanto, en cuanto a las decisiones que puedan ser en favor o en contra del asilo político humanitario cuando se determine que Venezuela sea un país seguro, yo creo que distintos países determinarán que es hora de naturalizar a muchos venezolanos que ya tienen 7, 8 años en el país, que se sienten íntegros y que del mismo modo han logrado desarrollar una segunda vida después de tener un trago amargo y una trágica despedida de su propio país. En otro caso, si no es este el ejemplo de naturalizar a la población venezolana, por ejemplo, también están circulando unos memes en Chile, creo que en Argentina, de que eran los venezolanos, son aquellos que llevan la comida, son aquellos que transportan los pedidos de comida, los que ya que Mm. hacen delivery, y dicen, por favor, venezolano, no te vayas, pana, no te vayas de mi país. Y yo creo que justamente las personas se van a dar cuenta de esto, de que poco a poco hemos hecho un espacio o un rincón en el corazón de cada país del mundo, y esto significa que a veces, en cuanto a términos de despedidas, de nuevos reencuentros, de formar una nueva vida, puede estar abierta la misma pregunta. Tal vez los venezolanos van a regresar a su país, una gran mayoría. Otros se quedarán y formarán una vida distinta, como un encuentro entre dos países, como los chilenos que yo llegué a ver a mi país que escaparon y huyeron de la dictadura de Pinochet, como los alemanes que escaparon de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y que fueron justamente a un bonito, bellísimo pueblo del que viví varios años que se llama la Colonia Tovar. Y como todas las personas del mundo que han buscado un refugio en un nuevo país que le abrió las puertas y que les dijo, si ustedes están dispuestos a echar hacia adelante, hacia prometer, hacia visualizar y proyectar una nueva vida, aquí son bienvenidos.
Y creo que esto es un mensaje muy aleccionador porque justamente promete que los venezolanos no tendrán una trágica despedida, sino un camino el que ellos van a poder elegir si justamente desean ver a Venezuela como un país el que quieren visitar, pero con garantías democráticas y con todas las igualdades que puede tener un país normal en el mundo, o si ellos continúan con sus vidas en el exterior, pero justamente recorriendo y visitando su país. En esta parte me siento muy, muy feliz porque cuando llegue esa oportunidad de tener una nueva Venezuela, creo que por fin voy a recorrer y voy a conocer cada estado de mi bello país, algo que nunca pude lograr. Esperemos que sea así. Abelardo Bravo, Tomás Gutiérrez, muchas gracias por compartir sus puntos de vista. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan un Muchas guten gracias, Tag. Eduardo, por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. Tomás, encantado contigo. Igualmente, Eduardo. Vista, sino ver todos los matices que hay dentro de esto. Para los venezolanos que están en Alemania, sé que esto puede ser un momento de incertidumbre, pero también de esperanza, y espero que sea algo para bien. Tengo muchos amigos venezolanos y la verdad es de que hay un talento gigantesco en todas las personas que conozco, mucha ambición en ellos, mucha disposición a salir adelante, y esa resiliencia que he visto en los venezolanos es inigualable. Y es lo que queremos con este podcast, abrir el discurso, dar diferentes puntos de vista, pero también visibilizar a esa gente que está dando ese extra para salir adelante, aún fuera de su país, ya sea por una migración voluntaria o una migración forzada. Todos pertenecemos a este mundo. Te doy gracias si escuchaste este episodio hasta el final. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte. Y también quiero dar gracias al patrocinador de este podcast que en cada episodio está apoyando, que es WunderTax, que es la herramienta que te ayuda a hacer tus impuestos en Alemania, a recuperar tus impuestos. Y bueno, les agradezco a ellos también totalmente por seguir apoyando este proyecto. Así que, si quieres hacer tu declaración de impuestos este 2026, checa el link en la descripción. Les agradezco a WunderTax por patrocinar, por ser sponsors de este podcast, sin importar el tema que estemos tocando. Y bueno, te agradezco a ti por haber escuchado. Que tengas un guten Tag y auf Wiedersehen.